El Museo Nacional de Antropología en Chapultepec se ha convertido en uno de los recintos culturales más importantes y visitados del mundo. No solo resguarda piezas prehispánicas o muestras etnográficas actuales, también es un espacio detonador de reflexiones sobre el pasado y el presente de México, su cultura y sus habitantes. La construcción del Museo Nacional de Antropología comenzó en febrero de 1963. Fue impulsada por el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, y por supuesto por el arquitecto Ramírez Vázquez, además de un grupo de académicos que se unió al proyecto. Diecinueve meses después, el 17 de septiembre de 1964, fue abierto al público. Desde un principio, se pensó en crear una gran área central que permitiera la libre circulación de los visitantes a las distintas salas. El arquitecto Ramírez Vázquez diseñó una estructura conocida como el paraguas, para reutilizar el agua de lluvia en una fuente artificial y que se convirtió en uno de sus elementos característicos. Antonio, ¿cómo es que surgió la idea de crear este Museo Nacional de Antropología? Porque claro, estaba el anterior, que estaba en la calle de Moneda, pero ¿cómo surgió? ¿Cuáles fueron, digamos, los prolegómenos que acompañaron al surgimiento de este museo? En los documentos que he podido revisar aquí en el archivo del propio museo, la historia se remonta a los años 30, cuando Castillo Ledón sugiere que hace falta un nuevo espacio para las colecciones del museo, ya no caben y necesitan un espacio digno. Y este argumento se va a repetir nuevamente con Alfonso Caso en el sexenio de Miguel Alemán. Durante los años 50 sigue presente el tema, hay un acuerdo entre la comunidad letrada, siendo presidente electo, López Mateos visita el museo. Dice, vamos a entrar de lleno a este asunto. Instruye a Jaime Torres Bodet, su secretario de Educación Pública, para ponerse a trabajar en esto. Da la casualidad que Amalia Castillo Ledón trabaja con Jaime Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública. Y también trabaja en la Secretaría de Educación Pública el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Cuando ya está esto en marcha, Ramírez Vázquez dice, pónganse de acuerdo primero ustedes, los especialistas, en el tipo de museo que desean. Una vez que lo tengan más o menos claro, entonces echamos a andar el proyecto arquitectónico. Y en realidad desde 1961 se empieza a trabajar antropólogos, museógrafos en el proyecto de este museo. Y así se siguen. Fíjate que esto que mencionas es interesante. Yo recuerdo que varios maestros míos de la Escuela de Antropología participaron en aquel momento como el grupo inicial, por ejemplo, don Ignacio Bernal, estaba Luis Avereira Arroyo de Anda, que fue director también en el museo, Ignacio Marquina, el arquitecto Marquina, que nos había dejado aquella arquitectura prehispánica, ese libro ya clásico de la arqueología. En fin, en efecto era todo un equipo, digamos, impresionantes de personas que habían estado trabajando en este caso especialmente en la arqueología, pero el museo se planea
con toda su planta baja dedicada a la arqueología. Y el siguiente nivel, arriba, dedicado al indigenismo actual. ¿Qué era lo que se pretendía en aquel momento con estas dos presencias, ¿no? El México prehispánico y el indígena actual, ¿no? Lo que dicen los documentos es así de sencillo. Por un lado, en el caso de la arqueología, ofrecerle a las colecciones del museo un espacio digno para su despliegue y disposición, y desde luego para su resguardo, y por el otro, rescatar las tradiciones indígenas antes de que éstas desaparezcan en el desarrollo de la política indigenista mexicana del siglo XX, que contemplaba la incorporación del indígena a la sociedad contemporánea y por ende su desaparición. Bueno, frente a esa inminente desaparición, bueno, se piensan las salas así, para rescatar indumentarias, objetos, tradiciones, en fin, todo lo que tú ves en el segundo piso. Sí, en sus inicios reúne esos tres elementos, ¿no? La arqueología, la botánica, ¿verdad? Y toda la mineralogía, en fin, toda una serie de presencias que, como bien dices, después ya se diluyen y ya queda solamente la parte arqueológica, ¿no? En mi adolescencia, uno de los reparos que podía hacer entonces era que parecía que este espacio se había construido con la absoluta certeza de que ya se había acabado la investigación, de que ya sabíamos lo suficiente sobre todas y cada una de estas culturas, cuando en los años 70 tenemos una explosión extraordinaria de estudios y de hallazgos de los cuales tú fuiste protagonista y hacen que muchas de estas salas requieran una inminente puesta al día. Claro, los museos también son dinámicos, no son estáticos. Pensamos, no, vamos a ver, ya está anquilosado, ya con grandes riquezas, ¿no? Con mucha historia, pero en realidad, como tú bien dices, pues la investigación continúa y pues se va enriqueciendo, van apareciendo nuevos objetos, hay que transformar las salas para ponerlas al día. Pedro Ramírez Vázquez, nacido en 1919 y egresado de la UNAM, fue durante el siglo XX el urbanista y arquitecto mexicano más influyente y vanguardista. Sus obras están integradas al paisaje de la Ciudad de México, como el Estadio Azteca, la Torre de Tlatelolco, la nueva Basílica de Guadalupe y el Museo de Arte Moderno de Chapultepec. De sus múltiples proyectos en el extranjero, destaca el Museo de las Culturas Africanas, en Dakar, Senegal. A lo largo de su vida, Ramírez Vázquez recibió innumerables premios y reconocimientos por su trabajo. Entre sus publicaciones sobre diseño arquitectónico y museográfico, es un clásico el dedicado al Museo Nacional de Antropología. El 16 de abril de 2013, el día de su cumpleaños 94, el arquitecto falleció en la Ciudad de México. Y unas semanas después, el museo que él diseñó abrió sus puertas para rendirle homenaje. Cualquiera que busque entender la historia de la arquitectura y el urbanismo de México durante el siglo XX podría comenzar con solo mencionar su nombre, ya que la figura de Pedro Ramírez Vázquez como constructor de la historia de nuestro país está vigente desde hace más de medio siglo. Ramírez Vázquez también diseñó el edificio que durante muchos años fue sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy es el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Sobre su fachada
el artista plástico Thomas Glassford ha realizado una instalación lumínica llamada Un Faro de México, invisible durante el día, pero que se enciende apenas se oculta el sol. La intervención cubre 4 muros y con ella Glassford ha querido venerar al dios Xipetotec, que significa Nuestro Señor el Desollado, o el Bebedor Nocturno, una deidad mexica relacionada con la guerra y el maíz. Su pintura facial tiene una franja vertical y en la cabeza lleva un adorno con cintas bifurcadas. Está revestido con piel humana y en los tobillos porta cascabeles. Su escudo tiene círculos rojos concéntricos y empuña un bastón de sonajas. Se le rendía culto en el Tlacaxipehualistli, una fiesta ritual que coincidía con el equinoccio de primavera en la que los sacerdotes desollaban a cautivos de guerra para estimular la regeneración del maíz. Para los antiguos mexicanos, Tlaloc era el dador de lluvia y ocupaba un lugar privilegiado en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Fue una deidad muy antigua, venerada prácticamente por todas las civilizaciones mesoamericanas y de la que existen múltiples representaciones. Es probable que la que resguarda el acceso al Museo Nacional de Antropología no sea una de ellas. Eduardo, en los casi 50 años de este museo, el monolito que está sobre Reforma ha adquirido una nueva identidad. Así es. Fíjate que resulta curioso que el dicho popular, como tú bien sabes, dice o se refiere a este monolito como Tlaloc, ¿no? Sin embargo, sabemos por su hechura, por sus características, que más bien pudiera tratarse no de un Tlaloc, dios del agua, sino de Chalchiutlicue, diosa del agua. ¿Por qué? Porque tiene cierta similitud con ese otro enorme monolito, enorme escultura que está en la sala teotihuacana y que se ha identificado como Chalchiutlicue. Es más, quizá esta pieza que está en Reforma pudiera corresponder a la cultura teotihuacana. Pero bueno, como tú bien dices, pues ya prácticamente es un símbolo y la gente lo reconoce y le dice o lo llama de esa manera. Y este monolito llega acá en el 64, principios del 64, precedido por una estrepitosa lluvia en la Ciudad de México que parece refrendar su nueva identidad. Yo creo que mucho tuvo que ver también ese fenómeno, digamos, a crear un poco esa imagen de que era Tlaloc, que estaba lloviendo, etcétera, por su traslado hasta acá. Pero bueno, finalmente queda allí establecido y pues símbolo inequívoco de que aquí se encuentra el Museo Nacional de Antropología. Sí, sin duda un elemento constitutivo del nuevo museo. En la primavera de 1964, Ramírez Vázquez decidió trasladar desde el pueblo de Coatlinchan hasta el Museo de Antropología el monolito, que se creía representaba a Tlaloc. El traslado se realizó el 16 de abril de ese año y desde entonces se convirtió en una leyenda urbana de la Ciudad de México. Iker Larrauri, museógrafo y testigo presencial de aquel acontecimiento, nos habla de su experiencia. Un día, platicando con Ramírez Vázquez, me dije, fíjate que hay una obra, una pieza de arqueología de gran tamaño que no te la puedo escribir porque hace 40 años, cuando era yo niño, la vi, pero he estado pensando, se me ha venido a la cabeza que es una obra prehispánica. Yo no lo entendía ni sabía qué era lo prehispánico ni nada cuando era niño, ¿no?
Pero ya viendo las esculturas mexicas, era una obra prehispánica. Yo estoy seguro que es prehispánico, pero no entiendo qué es. Pero está tallada la piedra. Pues vamos a verla. Y fuimos a verla y está pues acostada y pues sobresalía, ¿qué te diré? 1 metro, 1,5 metros de la tierra. Pues órale, a escarbar. Y ya las fotos, pues les dimos vuelta, las paramos, pues sí es una figura, pero no se entiende, está muy extraña, ¿no? Está inconclusa, ¿no? No cabía en la piedra encima de la plataforma, traía 24 ruedas ahí, y un tractor jalando y adelante y otro empujando atrás, muy despacio. Entonces ya cuando la trajeron, todo el mundo iba trepado encima de la figura. No se acababa de entender porque hacía costaditas que se iban un grupo de electricistas de la ciudad que de plano donde no lograban librar, cortaban y volvían a conectar. Y despacito, porque despacito y todos empapados. Y cuidado con los cables, no sé qué, podía ser corto. Iban unas patrullas por delante y empezaron a sonar las sirenas, no había necesidad, ¿no? Pero entonces iban, venía el monstruo, era como procesión, ¿no? Y empezó a llover y no le importó empaparse, mojarse, todo. Y el camión ese, la plataforma avanzaba muy despacito. Tlaloc, que durante siglos permaneció en posición horizontal, fue izado en un alarde de técnica. Operación sumamente difícil. La impresionante maniobra. Y un día Tlaloc, en su nueva posición vertical, era rey y dios, centinela y símbolo del nuevo museo. La lluvia es fundamental para la supervivencia de los pueblos y actualmente las comunidades mixtecas le siguen rindiendo culto al dios de la lluvia o señor del agua. Cada año, del 1 al 3 de mayo, hacen una fiesta para pedir y agradecer el agua que requieren las milpas para crecer. Las ceremonias comienzan con una procesión que va acompañada con música, flores, incienso y cohetes. Los habitantes de la comunidad entran en una cueva a la que ofrecen cantos, velas y comida para obtener el agua que ha de producir buenas cosechas. Los ritos prehispánicos se mezclan con ceremonias católicas en las que participa todo el pueblo. Hay bailes, comida, música, pulque y acrobacias realizadas por maromeros. Eduardo, tu discurso de ingreso al Colegio Nacional versó sobre el hallazgo de estas dos piezas, que marcan además el inicio simbólico de la arqueología en México. Fíjate que, bueno, siempre me ha interesado, ¿no? Toda esa historia mexica, pero esta en particular de los hallazgos, porque estuvo llena de una serie de vicisitudes muy interesantes, ¿no? ¿Te acuerdas que el virrey Revillagigedo, el segundo conde de Revillagigedo, había ordenado trabajos de emparejamiento en la Plaza Mayor? Uh-huh. Y entonces, a raíz de estos trabajos, de repente, el 13 de agosto de 1790, van a dar con una enorme pieza que no era otra que la Coatlicue. Y va a pasar un poco de tiempo para que también aparezca la Piedra del Sol. A finales de ese año, ¿no? Exactamente, el 17 de diciembre del mismo año. ¿Sabemos dónde estaba? Fíjate que León y Gama nos da, digamos, las distancias y lo que es el Zócalo actual, estaban, digamos, hacia la esquina
sureste, digamos que entre Palacio Nacional y el Departamento del Distrito Federal. Por allí se encontraron ambas muy cerca una de otra. ¿Pero dónde estaban? ¿Sabemos? Su lugar original. Su lugar original, sí. Pues fíjate que se ha especulado que quizá la Coatlicue estuviera inclusive en el Templo Mayor, ¿no? Hay algunas referencias, algunas cosas que pueden indicar algo así, ¿no? Por otro lado, la Piedra del Sol quizá formó parte del llamado Templo del Sol, precisamente, que se encontraba en lo que hoy es el sagrario de la Catedral Metropolitana, ¿no? Entonces parece ser que allí eran sus lugares, ¿no? Claro, al momento de la conquista son quitadas, los templos se destruyen, en fin, y se trasladan y son dejadas ya finalmente en medio, bueno, en ese sitio de la Plaza Mayor. En 1825, ya en el México independiente, se anunció la creación del Museo Nacional, con sede en el edificio de la universidad, ubicado en la calle de Moneda, número 13. Y tanto la Coatlicue como la Piedra del Sol formaron parte de su colección inicial. La Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología resguarda vestigios extraordinarios, como la Piedra del Sol y la Coatlicue, que junto con el monolito de Chalchitlicue son de las piezas más imponentes que heredamos de los mexicas. Como tú sabes, hay una historia fascinante en ellas. Resulta que la Coatlicue no la entienden, no le captan su significado, su simbolismo, les parece una cosa inclusive monstruosa. Y entonces llega un momento en que es enterrada en el patio de la Universidad, de la Real y Pontificia. Y lo que provoca su enterramiento es, como nos lo relata precisamente don Benito María Moxoy Francoli en sus cartas mexicanas, que la escultura estaba ahí escondida, ¿verdad?, en la universidad, y que por las tardes, dice, que ingeniándose de que ya no había clases por las tardes, entraban la gente del pueblo con cirios encendidos. Imagínate, Antonio, aquello, ¿verdad?, a postrarse, dice, ante su figura, que veían admirada no solo por los indios, sino por los cultos españoles, así dice él, no yo. Entonces, están viendo aquello, los frailes empiezan a asustarse de que pueda haber ahí un brote de paganismo, ¿no? Y entonces la mandan a enterrar. En cambio, fíjate la diferencia con el trato que se le va a dar a la Piedra del Sol. Esta la ponen en la torre, ¿te acuerdas? ¿Catedral? La torre poniente de la catedral. ¿Por qué razón es ese destino tan disímbolo de una y otra? Primero, una, porque no la entendían, entonces la mandan a la universidad, ahí en los patios, ahí la arrumban, ¿verdad? Y la otra la ponen a la vista pública para que sirva de ejemplo de que sí eran pueblos avanzados, que era un círculo perfecto, que tenían la cuenta de los días, que ya manejaban por lo tanto un calendario. De ahí empieza, como decía León y Gama, el almanaque, ¿no?, que se llamaba en ese momento. Entonces lo ponen ahí también como para responderle a los pensadores europeos que estaban equivocados. En el verano de 1803, el filósofo alemán Alexander von Humboldt visitó la Ciudad de México y solicitó que la pieza fuera exhumada para poder dibujarla. Resulta que Humboldt llega a México en 1803 y se va interesando por cosas arqueológicas. ¿Te acuerdas en su libro de Sitio de las Cordilleras? Y, empieza a relatar sobre Teotihuacán, Cholula, en fin, varios sitios, pero le dedica un capítulo a la Piedra del Sol y otro a la Coatlicue. Ambas piezas son tratadas por él, pero claro, una está a la vista, la puede estudiar fácilmente, en fin, la analiza, todo aquello, y la otra está enterrada.
Es un gran privilegio, ¿no? Como sí es una situación muy especial por el sentir, ¿no?, que nos transmiten este tipo de objetos, este tipo de materiales. Y por otro lado es una responsabilidad muy grande porque nuestro trabajo tiene que estar 100% fundamentado, ¿no? O tiene que tener justificaciones acordes a las investigaciones, a los datos de los hallazgos. No podemos interpretar nosotros sin bases una presentación o una restauración de una obra. Es muy importante el trabajo interdisciplinario con las otras instancias del museo y el saber cuál es la función, ¿no?, del objeto finalmente, ¿no? La transmisión de la cultura, la transmisión del conocimiento, y que las generaciones futuras tengan el mismo acceso que tuvimos nosotros y que tuvieron pues nuestros padres a las colecciones, ¿no? Que tengan el acceso a conocerlas como son realmente, no como quisiéramos que fueran. Bueno, la misión del Laboratorio de Conservación es fundamentalmente tener en condiciones óptimas de exhibición, de transporte y de almacenaje las colecciones etnográficas, arqueológicas, el archivo histórico y la obra moderna que resguarda este inmueble. En estos momentos estamos restaurando una máscara proveniente de la zona arqueológica de Monte Albán, que fue excavada en 1937 por Alfonso Caso y tenía una propuesta de restauración que estamos tratando de investigar pues, más información para lograr un mejor armado de la máscara. Bueno, dentro de las misiones del Museo Nacional de Antropología existen fundamentalmente 3 líneas, que son la investigación, la difusión y la conservación. Nosotros nos dedicamos a la parte específicamente de la conservación y tenemos que trabajar interdisciplinariamente con los demás trabajadores del museo, con las demás instancias, como investigadores y museógrafos sobre todo, para lograr que las piezas puedan ser exhibidas, puedan ser admiradas por el público, puedan ser investigadas por los especialistas y puedan estar en condiciones de traslado para exposiciones itinerantes. Eduardo, ¿cómo lees esta pieza? Lo primero que llama la atención es algo muy interesante. No tiene cabeza y sí la tiene. Es decir, es una deidad decapitada. Y lo que sale son 2 chorros de sangre en forma de serpientes que se encuentran arriba. Y da la imagen de una cabeza. O sea, se ven los 2 ojos, la lengua bífida, formada por una y otra serpiente, ¿verdad? Pero es en realidad sangre, ¿no? Después ya vemos los atributos de ella, como es, por ejemplo, el collar, que está formado por corazones y manos, rematando en un dije que tiene forma de cráneo, ¿no? Lo cual ya le da un carácter también de aspecto de sacrificio y demás, ¿no? Estas manos cortadas, estos corazones, etcétera, ¿no? Y lo que la caracteriza, que le da nombre a la diosa, Coatlicue, la de la falda de serpientes. Entonces vemos cómo tiene precisamente esa falda entretejida con serpientes, ¿no? Dándole así un carácter también, digamos, terrestre, y tiene, por ejemplo, en el cinturón que ella lleva, en la parte posterior, un cráneo, y la misma posición de las manos la relacionan mucho con deidades que están en relación al inframundo o a la tierra, ¿no? Pero debajo de la pieza está grabada, o sea, hay un tallado en el cual lo que vemos es a Tlaltecutli,
la otra versión de la tierra. Tlaltecutli es el señor, señora de la tierra, ¿no? Tiene representación masculina y femenina. Ella, bueno, tiene todas estas características, es una deidad, una paridora de dioses. Ella ha sido madre de Coyolxauhqui, la deidad lunar, de los Huiznagua, las estrellas, según la interpretación de Edward Seller, un gran investigador alemán. Y entonces, pues está relacionada con ella todo ese mito en que ella va a quedar embarazada por una pluma blanca que toma, guarda en su seno y queda embarazada. Nada más que ese embarazo es el que está dentro en su matriz, es Huitzilopochtli, el dios guerrero por excelencia, el dios solar, ¿no?, de los mexica. Y entonces, cuando su hija Coyolxauhqui se entera de ese embarazo misterioso, pues no se cree mucho lo de la plumita, y entonces incita a sus hermanos a que vayan al cerro de Coatepec, donde ha ocurrido aquel fenómeno del embarazo, a matar a su madre, a Coatlicue, ¿no? Y entonces Huitzilopochtli, que está en el vientre materno, le avisa a su madre: dime por dónde vienen y yo voy a nacer para defenderte. Y así lo hace. En el momento en que ya vienen por la ladera subiendo, nace ataviado ya para la guerra, ¿no?, con la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, y entonces arremete en contra de Coyolxauhqui, la decapita, arroja el cuerpo desde lo alto del cerro, esta cae, se va desmembrando, y allí su representación desmembrada, decapitada de Coyolxauhqui, y finalmente pues salva a su madre de aquel aspecto, ¿no? En abril de 2010, el Museo Nacional de Antropología, Conaculta, ELINA y Canon, con el apoyo de cámaras EOS y lentes EF de alta calidad, comenzaron a trabajar en el proyecto Digitalización de las colecciones arqueológicas del Museo de Antropología, exhibidas y resguardadas con el objetivo de crear el primer banco de imágenes digitales en alta resolución. Impulsar la investigación y la difusión de las colecciones del museo, catalogar y registrar los materiales para facilitar su localización e integrar esta información a una base de datos para que los usuarios puedan realizar consultas más eficientes. ¿Y la Piedra del Sol? Bueno, la Piedra del Sol también tiene su contenido. Fíjate que yo siempre he dicho que es la aprehensión que el mexica hizo del tiempo. En este elemento pétreo vemos cómo se encuentra primero en el centro. Lo que tenemos es el rostro de Tonatiuh, el dios solar, ¿no? Vemos 4 cuadretes a sus lados que son los símbolos cósmicos de las, digamos, las edades cósmicas que para ellos habían existido, las edades, los soles, como se les llamaba, ¿no? Entonces había habido un sol de agua, un sol de viento, ¿verdad?, un sol de fuego, un sol de jaguar, etc. Entonces habían sido etapas sucesivas que se habían ido dando y en los cuales los dioses habían intentado crear al género humano y no lo habían logrado ni tampoco dotarlo de su alimento. Entonces venía una destrucción y empezaba a surgir un nuevo sol, un segundo sol, un tercero, hasta que va a surgir el 5.º sol, que parece ser que este monumento en general está dedicado al 5.º sol, ¿no? El hecho es que pues tiene estos 4 cuadretes que atienden ese aspecto cosmogónico de las edades, y después tiene un círculo en el que vemos los 20 días
recordemos que eran 18 meses de 20 días. Por lo tanto, vemos los 20 días, o sea, se forma un mes. Hay un mes representado ahí, ¿no? Ya después vienen los rayos solares. Ya se ven estos como triángulos, que son los rayos realmente del sol, del astro, ¿verdad? Y culmina con dos grandes serpientes que la circundan y que se encuentran en su parte, en este caso en su parte inferior, ¿no? Tiene un glifo entre las dos colas de las serpientes, en la parte superior, hay un glifo 13 caña, que puede tener dos acepciones. El 13 caña parece que fue el momento en que surge el quinto sol, en ese año cuando surge el quinto sol, y es una piedra solar, por lo tanto podría indicar eso. Pero también otros investigadores piensan que puede ser la fecha en que se elaboró. Por lo tanto, ese 13 caña correspondería al gobierno de Axayácatl, ¿no? Y digamos, como vemos, pues por su contenido y demás, pues tiene todo ese aspecto del tiempo que vemos en ella. Otra cosa interesante es que quizás su posición no es como la vemos mostrada aquí en el museo. Tú como director, a ver si la cambias. Que es ponerla en su aspecto horizontal. Como muchos monolitos, como estuvo Coyolxauhqui, como estuvo la piedra de Tizoc, la del antiguo arzobispado, etcétera, que eran piezas colocadas horizontalmente. Es más, especulando un poco, esta pieza, si está en sentido horizontal, precisamente esas serpientes que la circundan son las serpientes que trasladan al sol por el firmamento. Entonces, la parte de la cola sería el lado oriente y la parte de las cabezas de dos deidades que surgen de las fauces de la serpiente sería el poniente, ¿no? O sea, nos está dando todo el tránsito solar. Imagínate todo eso en un monumento. Es realmente impresionante cómo se logró. Durante el régimen de Porfirio Díaz, la Piedra del Sol, que había pasado más de un siglo a la intemperie, en la torre del campanario poniente de la catedral, se colocó también en la sala de monolitos del Museo Nacional, los cuales permanecieron ahí hasta 1964, cuando fueron trasladados al nuevo Museo de Antropología. El Museo Nacional de Antropología es un espacio que todos los mexicanos deben conocer. Además de las exposiciones permanentes, siempre hay alguna muestra en la sala de exposiciones temporales. También hay cursos, talleres, conferencias, servicios educativos para niños y proyecciones, entre otras muchas actividades. Quienes no vivan en la Ciudad de México pueden visitar la página web www.mna.ina.gov.mx y hacer un recorrido virtual por el museo.